Savior. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody but you. Hola iglesia, más esperanza de vida, el lugar donde Dios lo hace todo posible. Muy buenos días. Domingo 25 de julio, avanza el mes.
avanza el tiempo y viene prácticamente los primeros meses que anuncian la Navidad. Dios le bendiga, iglesia amada del Señor. Hoy tengo una palabra especial para el pueblo de Dios. He titulado, Dios mío, ayúdame, la crisis me ahoga. Dios mío, ayúdame, la crisis me ahoga. Bienvenida, iglesia. Hay una palabra especial hoy del pueblo de Dios, el pueblo escogido del Señor. Para muchos de nosotros, y de hecho el mundo casi en su totalidad enfrenta una terrible crisis. Unos países más que otros. En Colombia, unas regiones más que otras. Para eso, nosotros dependemos del único Dios fuerte, verdadero, que nos puede ayudar hoy en el momento de la dificultad. Dios mío, ayúdame, me ahoga la crisis. Dios le bendiga. Vamos a prepararnos. Doy la bienvenida a todos. Vamos a prepararnos para adorar al Señor. Dios mío, ayúdanos, la crisis nos ahoga. Vamos a adorar al Señor. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es
Levante su voz conmigo así. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. En la tempestad me das calma. Nada detendrá, nada detendrá tu fidelidad, tu fidelidad. Oh, una vez más, levante su voz. Estar contigo. El hombre tenía 91 años de edad. Hablo de un hombre hacendado, Francisco Cifuentes, del interior de Colombia, Cundinamarca. Había permanecido a sus 91 años de edad durante 2 meses y medio en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en Bogotá, luchando contra el virus, contra el coronavirus SARS-CoV-2. Pocos daban probabilidades de vida, pero aquel hombre de 91 años debatía cada día entre la vida y la muerte, hasta que un día empezó a dar señales de mejoría. Pasaron los días y el señor Cifuentes salió de la UCI y del hospital. El señor Cifuentes, hablando después con su familia, comentó, cuando le presentaron la cuenta, porque tuvo que pagar largos días de permanencia, tuvo que pagar una suma importantísima de dinero por su vida y recuperación de su salud. Conversando con su familia, les dijo un día: he tenido que pagar casi 3 meses de oxígeno a un precio casi de 500,000 pesos por día, sin darme cuenta que durante 91 años respiré gratis el aire que Dios me daba, sin decirle ni en un solo minuto gracias, Señor. Y hasta ahí la experiencia de don Francisco Cifuentes, de 91 años de edad. Estremeció a su familia porque no era una familia de creyentes. Nunca agradecieron a Dios por nada. Y este hombre, después de haber pasado por el valle de la muerte, reconocía que aún el aire que respiramos viene de parte de Dios, y nosotros no le agradecemos ni siquiera un segundo de respiración de nuestra vida al Señor. Hoy hay vidas que están sumergidas en una profunda crisis, no solamente de salud, sino también económica, y yo diría que lo que es peor, familiar.
Hoy traigo una palabra, porque los tiempos de crisis no terminan. Y hay que aceptar que la pandemia está cambiando la historia de la humanidad con dolor, con muerte, con tragedia, pero también con experiencias que rescatan vidas, como la del señor Cifuentes y su familia. Cuando nos damos cuenta que a la hora de la muerte, ninguna de las cosas que tengamos materiales puede salvar nuestra vida, y que hemos vivido sin tener en cuenta a Dios, ni siquiera por el aire que respiramos. Dios mío, ayúdame, la crisis me ahoga. Voy a leer la palabra de Dios, inspirada en el pasaje de la Biblia de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 27. Por favor, le doy tiempo, iglesia amada del Señor. Más esperanza de vida es bueno que se ubique con la palabra. Si no, siga nuestra pantalla, que va a leer o a exponer la palabra para que usted la lea cuidadosamente. Hoy es una palabra especial, una palabra que trae fuerza de Dios, que trae esperanzas en medio de las dificultades, y que declara la victoria en aquellos que realmente terminan confiando en el Señor en medio de sus crisis. E hizo Moisés, Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa palabra. El pueblo, iglesia, estaba saliendo, dice la Biblia, del Mar Rojo, terminando de vivir una de las pruebas más difíciles. Estamos pasando por el Mar Rojo. Estamos viendo a nuestros enemigos sepultados por las aguas. Estamos viendo la gloria de Dios. Ahora, una vez que hemos visto su gloria y su poder operando a nuestro favor en medio de la más grande de las dificultades y del más grande de los obstáculos, tenemos que avanzar. Por eso Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Ordénale al pueblo que avance. Y el pueblo entonces, dice la palabra, que empezó a avanzar, partió del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Fíjese usted cuán grande dificultad estaba superando el pueblo de Dios solamente unos días atrás, viendo la gloria infinita del Señor, operando un milagro espectacular, abriendo el mar, cerrándolo cuando venían sus enemigos, sepultándolos, para que el pueblo pudiese avanzar hacia su promesa. Y aquí quiero hacer una primera reflexión, iglesia del Señor. Entre su promesa,
y el cumplimiento de esta, hay un gran terreno que recorrer. Este terreno puede estar lleno de grandes obstáculos que lo hemos hablado en días anteriores, tienen que superarse por la fe. Iglesia, es fundamental crecer, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su poder, en el conocimiento del Espíritu Santo, para que sepamos hacia dónde vamos con todas las cosas que Dios hasta aquí nos ha concedido y preparado para avanzar, porque con nosotros Dios no ha terminado. El lugar donde usted está, el lugar donde yo estoy ahora, no determina la meta que el Señor tiene para mí. Y debo tener claro que en este orden de conceptos, las metas o los obstáculos o los límites los pongo yo. Entonces, nuestro corazón debe estar siempre dispuesto al crecimiento en la palabra, al conocimiento de la palabra y, atención, a la revelación que para los hombres y mujeres que creen en Dios les es dada en su momento oportuno. Dentro de los aspectos, iglesia, que debemos conocer, que debemos vivir con nuestro Dios, debemos saber que además de ser nuestro creador, es nuestro salvador, nuestro sanador y es nuestro libertador. De tal manera que nadie de los que creen en Dios debe vivir en ningún tipo de esclavitud, y menos aún bajo la esclavitud del pecado, que es la más común de las esclavitudes dentro de la humanidad. Porque usted debe estar de acuerdo conmigo que un hombre o una mujer, para vivir cautivos o presos de algo, no necesitan estar bajo barras de hierro o detrás de barras de hierro. Quiero señalar en esta palabra de hoy: Dios mío, ayúdame, la crisis me ahoga. 3 aspectos fundamentales. El primero, atención, es bueno que anoten, porque esta palabra viene cargada del poder y de la sabiduría de Dios para nosotros, el pueblo cristiano. Primero, en nuestro camino enfrentaremos desiertos y obstáculos que debemos superar. Primero, en nuestro camino enfrentaremos desiertos y obstáculos que debemos superar. En nuestro camino, ¿a dónde? A la promesa, a mi tierra prometida, a tu tierra prometida, de donde Dios te ha dicho que fluye leche y que fluye miel. Dios te ha dado una promesa. Esa promesa te la dio hace 2, 3 años, 4, 5, no sé, pero te la ha dado el Señor. Sí, pero ha pasado el tiempo. Correcto. Pero la palabra de Dios se cumplirá. Se cumplirá. Es algo que Él ha prometido y que debemos tener por seguro. En cuanto a este texto, las palabras nos dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Salen de un problema, superan un problema grande y se enfrentan a otro, también mortal. 3 días sin encontrar agua, hermano amado, es un problema serio para cualquier persona, que puede desencadenar la muerte de los niños, de los ancianos, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, en esta parte del camino de 3 días en el desierto, después de haber vivido lo del Mar Rojo, el pueblo habría de aprender, o tenía que haber aprendido su dependencia de Dios. Tenía que haber emprendido un camino en donde hubiese conocido el poder de la oración.
el poder de la alabanza y de la adoración a Dios. El pueblo debería desarrollar su fe, como usted y como yo, en el momento de la dificultad. Si usted quiere, como el señor Francisco Cifuentes, que tuvo que atravesar su más grande crisis a sus 91 años para conocer al Dios de poder y decirle gracias, Señor. El pueblo en este recorrido de 3 días, viendo la gloria de Dios en el desierto, tuvo que haber desarrollado fe, intimidad y haber conocido el poder de la fe y el poder de la oración frente a su poderoso proveedor. Aleluya. Nuestro Señor, Dios, Jehová, el Eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y el pueblo tenía que haber conocido ya, con el suceso del Mar Rojo, a un Dios que lo acompañaba de día y de noche y que estaba dispuesto, atención, a ayudarlo en sus más difíciles y extremas circunstancias. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre desierto de Shur. Y quiero, en la medida en que voy desarrollando este tema, que el pueblo conozca palabra de Dios. Shur es una palabra que en hebreo quiere decir pared, quiere decir muralla. Entonces, el pueblo se estaba enfrentando a una pared o a una muralla difícil de una terrible sequía, caminando de día y de noche con sed, sin encontrar durante 3 días ninguna fuente de agua, y esta circunstancia era algo que ya venía desesperando al pueblo de Israel, como a cualquier persona. Y llegaron, dice la palabra, versículos 23 y 24, léalo conmigo. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Atención, iglesia. Acaban de salir, insisto en eso, del Mar Rojo. 3 días han pasado. Quiere decir que el camino con Dios, o el camino de Dios para tu vida, para aquellos que todavía no lo han entendido, tiene grandes obstáculos, grandes pruebas. Vengo varias semanas ya hablando de pruebas y de fe. El camino hacia tu promesa, hermano amado, hermana de Dios, por favor, escúchame. No es fácil. Está cargado de grandes pruebas, de grandes dificultades. Y aquí ya no era el Mar Rojo ni Faraón que venía atrás. Aquí eran 3 días de sed sin encontrar agua. Por fin, al tercer día, iglesia, el pueblo encuentra una fuente de agua. Y seguramente todos dicen agua, pero cuando alguien la probó, el agua que estaba allí, que se veía fresca y provocativa, tenía un grave problema, era amarga. Probablemente, dicen los entendidos, tenía un alto grado de sal y su sabor era amargo. Dicen que la tierra del desierto de Shur es una tierra con un altísimo contenido de sodio y que su agua, más que amarga, era salada. Pero el lugar lo denominaron Mara, diciendo lugar de amargura. Y la respuesta del pueblo de Dios, que había visto su gloria unos días atrás, no fue clamar al Señor como lo hicieron en el Mar Rojo. 3 días de dolor, de dificultad, de crisis, de sed, de falta de agua, de escasez, llámelo como usted quiera, fueron suficientes para que el pueblo se olvidara de Dios.
para que el pueblo se olvidara del gran milagro que acababan de ver y empezaron una de las más fáciles mecanismos o argumentos o comportamientos humanos contra el líder Moisés: la murmuración. Empezaron a hablar mal de Moisés, a atacarlo si quieres tú. Y le preguntaron: bueno, líder, tú eres el hombre de Dios, ¿qué vamos a beber? Esta agua, esta fuente está amarga. Y hoy quiero, iglesia amada, hacer de pronto un parámetro o una comparación con algunos miembros de la congregación que pueden estar bebiendo aguas amargas, que me dicen: pastor, predicador, hace años que clamo a Dios y no veo ni media. Esta crisis ha profundizado mi escasez, mi pobreza. Estoy bebiendo del foso de las aguas de Mara. ¿Cuándo se endulzarán mis aguas? Estoy en una profunda crisis y necesito que Dios me ayude. Debemos tener en cuenta que amargo es el adjetivo de un sabor. Y ante esta situación de menor tamaño o magnitud que la del Mar Rojo, no clamaron a Dios. Decidieron murmurar contra él. Decidieron murmurar contra el elegido para dirigir al pueblo que era Moisés. Se quejaron. Ellos murmuraron, es decir, hablaron. Su queja fue contra Moisés. Acababan de tener una victoria, la más grande. Vieron el milagro más grande. Dios abrió el mar y el pueblo pasó en seco, pero esto, a la hora de tener sed, era insuficiente. La fe se había quebrado en solo 3 días. La confianza se había perdido en solo 3 días. Es que no es fácil el dolor, iglesia. Es que no es fácil la escasez, la pobreza, la enfermedad, duelen. Y yo lo entiendo. Pero esta lección de hoy, para aquellos que creemos en Dios, debe llenarnos de ánimo. Porque lo que vamos a vivir en esta escritura, solamente Dios lo puede hacer. Estoy dirigiendo esta palabra para aquellos que no la están pasando bien en la iglesia. Para aquellos que tienen problemas serios que yo no conozco, porque usted tampoco conoce los míos. Solo sé que Él no me ha abandonado y que Él me dice: Juan, y te dice hoy, iglesia, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu corazón no debe temer, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Aleluya. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que la queja del pueblo de Israel fue permanente. Cada vez que encontraban un obstáculo, cada vez que les era difícil el camino, murmuraban. Tenían fe únicamente cuando caminaban y veían la presencia y la mano de Dios moviéndose a su favor. Ahí alababan, ahí cantaban, ahí agradecían. Pero cuando la situación se ponía cuesta arriba, el pueblo era murmurador, desconfiado, perdía su fe y se apartaba. ¿Se ha apartado usted alguna vez de la palabra de Dios por falta de respuesta? ¿Ha perdido usted su ánimo, iglesia? Porque no ha tenido lo que Dios le ha prometido en su tiempo y no en el de Dios. Hoy es tiempo de recuperar nuestra fe, aunque aún Dios no haya respondido a nuestro clamor. Aleluya. Yo voy a leer una palabra en la cual
Vamos a ver también el comportamiento del pueblo de Israel. Lo voy a invitar para que lea conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 32. Hoy vamos a tener bastante palabra. En uno de los comportamientos que para el pueblo de Israel se volvió costumbre, usual. Si no veo a Dios, si no veo su mano poderosa y no tengo señales de Dios, me desanimo y me aparto. Si siento la presencia de Dios y Él me da señales, yo soy un hombre de fe. Pero dice la palabra, alabar a Dios cuando todo está bien, qué bueno es. Pero cuando hay dificultades, iglesia, cuando hay crisis, iglesia, cuando hay dolor por la familia, cuando hay una pérdida, ahí es cuando la fe, cuando la crisis ahoga y aprieta, y cuando los hombres de Dios muestran su verdadera naturaleza. Que Dios nos libre de este comportamiento, porque aún la paciencia de Dios tiene un límite. Atención. Voy a leer la palabra de Dios y le voy a pedir a la congregación que esté atenta. Éxodo 32. Este es el comportamiento del pueblo de Israel. Me adelanté un poco en la palabra. Viendo el pueblo, Moisés ha subido al monte a buscar la tabla de los mandamientos. Viendo el pueblo, 32:1, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, atención a esto, iglesia. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ay, Señor. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré esta descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí quiero, iglesia amada del Señor, detenerme un poco. El comportamiento del pueblo de Israel
llegó a ser reiterativo. Era un pueblo que de sobra, lo que vio al salir de la esclavitud de Egipto, lo que había visto en el mar, era suficiente. Lo que había vivido a lo largo del desierto, en este pasaje, era suficiente argumento para poder confiar en Dios. ¿Ha tenido usted manifestaciones de Dios? Estoy seguro en varias épocas de su vida. En momentos de dificultad hemos visto la mano de Dios. Igual que el pueblo de Israel. Pero en este pasaje bíblico que estoy leyendo, no era ni siquiera una prueba. Moisés había subido al monte Sinaí. Y el pueblo esperando a Moisés dijo: se tarda más de la cuenta. No lo esperemos más. Y atacaron entonces a Aarón. Y Aarón cedió frente a ellos, fundiendo imágenes a las cuales adoraron. En otras palabras, una vez que el pueblo dejó de estar con un líder que les hablaba de la palabra y de Jehová todos los días, el pueblo se apartó, dice la palabra. Este pueblo pronto, dice Dios, se apartó de mis caminos y adoró a esfinges y estatuas. Mucha gente, iglesia, en medio de sus dificultades, de sus soledades, cuando siente que la mano de Dios lo ha abandonado por una sensación estrictamente humana y personal, puede acudir, puede irse de los caminos de Dios, abrazarse al mundo y diciendo: la iglesia a la que yo voy no sirve, estoy en un gran problema y veo que mejor le va a la gente que está en el mundo. Y en este punto solo profundiza su crisis y termina yéndose al fondo del abismo, de donde nadie lo puede rescatar, porque lo que dice la palabra es que la ira de Dios se iba a encender contra el pueblo a causa de su ingratitud, a causa de su olvido y de faltar al pacto que habían hecho. Y nuevamente un hombre de fe como Moisés, porque Dios le dijo: apártate, voy a hacer de ti una gran nación, pero a ellos los voy a destruir. Moisés hubiera dicho: bueno, está bien, Señor, ya no puedo más yo tampoco con ellos. A la larga de mí vas a ser una gran nación. Me estás proponiendo un pacto, Señor. Pero Moisés, dice la palabra, que oró delante de Jehová y le dijo: Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Juraste por ti mismo que habrías de dar descendencia tan numerosa como las estrellas. Y tú no eres hombre para que te arrepientas, ni eres hijo de hombre para que mientas. Tu promesa es real, acuérdate de esa promesa. ¿Cómo vas a aceptar que el mundo o que los egipcios digan: mira, lo rescató y ahora es solo para perdición de él? No, Señor, no permitas que tal cosa acontezca. Arrepiéntete, Señor, se atrevió a decirle Moisés. Y dice la palabra que frente al clamor de Moisés, que frente a la intercesión de Moisés, Dios se arrepintió para continuar su mirada de misericordia para con un pueblo rebelde, de dura cerviz, de duro entendimiento, de incredulidad, de desobediencia. Es decir, ¿hasta cuándo, dijo Dios en otras palabras, tendré que soportar la incredulidad, la falta de fe y la desobediencia de un pueblo de dura cerviz? Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien está en este momento atravesando un duro momento, una dura crisis, y dice: Señor, ayúdame, esta crisis me está ahogando, no puedo más, es la actitud correcta. Nadie se puede desviar, nadie puede dar un paso atrás
o irse al mundo nuevamente solo por falta de respuesta. Porque llegará un momento, lo voy a leer también, y voy a Proverbios capítulo 1. Venga conmigo. Hoy hay mucha palabra de Dios, y con esto voy a terminar esta primera parte. Proverbios capítulo 1, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Esta palabra es dura. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniese lo que teméis. Ten misericordia, Señor. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara a ser como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta palabra que estoy leyendo viene en una secuencia. Éxodo, Proverbios. Hablan de la dureza de un pueblo que, estando frente a obstáculos, frente a murallas, en vista de su promesa, porque algunos ya sabían que sí, hay una promesa de Dios, Él no nos va a fallar, pero que entre la promesa y el cumplimiento de esta había grandes obstáculos, porque el camino del evangelio, porque el camino tuyo, hermano y hermana en Cristo, no es fácil, está plagado de pruebas. Hemos venido hablando de ellas, pero al final, todo aquel que cree en Dios no tendrá temor de ningún mal, vivirá confiadamente y alcanzará su misericordia. El pueblo de Dios está en una terrible prueba frente al Mar Rojo y la supera. Y enseguida, 3 días después, frente a las aguas amargas de Mara. El pueblo está murmurando contra Dios, pero hay un hombre que clama a Dios, que es Moisés. Veremos qué acontece el próximo domingo. Ore conmigo, por favor, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento la iglesia delante de ti y a aquellos que están sufriendo alguna situación de dolor en este momento. Te pido, Padre Todopoderoso, guarde sus vidas, Señor. En este momento en que están atravesando la peor de sus crisis o tienen una muralla muy alta frente a ellos, permíteles entender que no estamos solos. Permítenos entender que tu gracia y tu misericordia están con nosotros. Y que aunque a veces no sintamos tu presencia, Señor, nunca nos abandonarás. Confiamos en tu promesa, Padre. Veremos la tierra que tú has prometido para nosotros. No nos queremos apartar al mundo, porque sabemos que en el mundo, Señor, fracasaremos e iremos a un foso mucho más profundo. Queremos permanecer contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres
separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Conoce los canales para realizar tus aportes escaneando el código QR que aparecerá en la parte inferior de la pantalla en el tiempo de dar para Dios. Tengo en mis manos el diezmo de alguien que me ha traído. Mi diezmo y mi ofrenda. Mi ofrenda del pacto o de nuestro proyecto Casa para Dios más bien. Y de lo que Dios me ha dado, le devuelvo al Señor. Porque Él tiene una promesa en la Biblia que dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Yo creo esta palabra, Señor, y la iglesia también la cree. Están las cuentas allí y los códigos para que usted haga sus depósitos. No se olvide de quién viene su bendición. Señor, consagramos a ti el diezmo y consagramos a ti la ofrenda del pueblo, Señor. Más esperanza de vida. Multiplica, Padre. A todo el que cree, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de oración. Lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 7 de la mañana. Conéctate con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Habla del amor de Jesús compartiendo con todos tus amigos el enlace de esta reunión. Recuerda que nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Iglesia Más Esperanza de Vida. ¡Hey! ¡Tú que me estás viendo! Esta invitación es para ti. Nos vemos en un minuto en nuestra super clase. ¡Chao! Iglesia amada del Señor, a través de este video estoy invitando a la iglesia a retomar nuestras reuniones presenciales en nuestra iglesia ahora ubicada en la antigua Plaza de Toros de Florida Blanca. Reiniciaremos con nuestro culto de Santa Cena el día domingo 8 de agosto, 10 de la mañana. Ya estaremos dando las indicaciones para nuestro culto. Usted conoce que vamos a preservar las medidas de bioseguridad. Reunión presencial, culto de Santa Cena domingo 8 de agosto. Los esperamos. Debe inscribirse con su familia para organizar sus asientos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias, iglesia.
bendecido este domingo y esta palabra de este día. Señor, estoy en una crisis, ayúdame. Y el Señor responderá en medio de la dificultad. Gloria a Dios, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo guarden su vida, su casa y familia. Confíe en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios le bendiga, iglesia. Dios le guarde dentro y fuera de Colombia. Próximo domingo, primero nos vemos. Hemos llegado al final de una reunión más. Agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia el día de hoy. Esperamos que esta reunión haya sido de su agrado y que Dios haya hablado a su corazón. Les esperamos con brazos abiertos en una próxima reunión. Iglesia Más Esperanza de Vida, el lugar donde Dios lo hace todo posible. Everything feels better when you dance while you sing. Clean up the room, come on, clean up the room. Everybody's helping now to. Hola chicos, buenos días. Qué rico poder saludarlos un domingo más en esto que es Más Esperanza de Vida Kids. Yo como siempre estaré acompañándolos toda esta lección que hoy tiene un tema súper chévere, súper interesante como cada domingo, y además ustedes van a estar muy atentos porque al final tendremos una súper actividad para que todos la desarrollemos, chicos. Pero no podemos iniciar sin hacer una oración a aquel que nos ha traído hasta aquí, al que tiene misericordia de nosotros, al que nos cuida y al que nos guarda. ¿Qué les parece si nos ponemos en una posición de oración y le damos gracias a nuestro Señor por estar aquí? Papito Dios, gracias por este súper día que nos regalas, en el que nos llenas de bendiciones, que nos das un sol brillante, que nos llenas de alegría y de esperanza, Señor, con esa luz radiante que emite el sol. Gracias te damos, Padre, porque tenemos aire en nuestros pulmones, porque tenemos capacidad, Señor, para respirar, porque estamos sanos, porque nuestra familia está bien. Hoy te pedimos que toda nuestra atención, Señor, esté concentrada en aprender tu palabra y que nos hables tanto a nuestros oídos como a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, los chicos de Más Esperanza de Vida Kids le dicen al Señor un fuerte amén. Transformas con él.
deja ir a mi pueblo. Moisés y Aarón le dijeron al faraón: el Dios de los israelitas dice que debes dejar libre a su pueblo. De otra forma, cosas malas te sucederán. Pero el faraón no hizo caso. Entonces Dios convirtió en sangre las aguas de Egipto, de modo que nadie podía beberlas. Luego llenó las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes. Aún así, el faraón no hizo caso. Entonces, Dios llenó de mosquitos los cielos de Egipto. Parecían polvo sobre las personas. Luego colmó la tierra de moscas. Con todo, el faraón no hizo caso. Entonces, Dios mató a los animales de Egipto: caballos, burros, camellos, ovejas, vacas y cabras. Todos murieron. Después cubrió de llagas a los egipcios. Pero tampoco esta vez el faraón hizo caso. Entonces Dios mandó granizo para aplastar las plantaciones de Egipto. Su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas. También envió langostas para comer todo el fruto que quedaba. Aún así, el faraón no hizo caso. Después, Dios mandó oscuridad sobre la tierra, pero de nuevo el faraón no hizo caso. Dios dijo: mataré a los primeros hijos varones de las familias de Egipto, y también de los animales. Mi pueblo debe sacrificar un cordero, comerlo y poner su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Yo veré la sangre y no pasaré por sus casas, y sus hijos no morirán. Llamarán a esto Pascua, y lo recordarán por siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones egipcios murieron, incluso el hijo del faraón. Finalmente, el faraón hizo caso y dejó ir a los israelitas. Bueno, mis chicos, acabamos de ver una super historia que apuesto que ustedes ya la habían escuchado. Bueno, esta historia está escrita en Éxodo de los capítulos 7 al 12. Esta historia muestra cómo el pueblo de Israel pudo ser liberado de la esclavitud que estaba
a la que estaba sometida en Egipto. Recuerden que según la historia, Faraón estaba con un corazón endurecido y no quería escuchar la palabra de Dios. Él estaba completamente sordo y ciego a las cosas del Señor. Sin embargo, Dios utilizó estas 10 plagas con el objetivo de que el corazón de Faraón fuese ablandado. Sin embargo, él no quiso. Aquí, el eje central de la historia es que Dios quiere que todos sus hijos seamos libres. Lo más importante de todo, chicos, es ser lo opuesto a Faraón, que Faraón no fue obediente ni fue sensible a la palabra de Dios. Pero vamos a entrar en contexto y vamos a ver lo que esta historia acerca de las 10 plagas que el Señor envió al pueblo de Egipto para poder liberar al pueblo de Israel aconteció, cómo pasó, qué fue lo que ocurrió, pero qué nos quiso enseñar el Señor al plantear esta historia en su palabra. Vamos a hacer un ejercicio en casa. Si ustedes tienen de casualidad una esponja o un objeto blando, de preferencia una esponja, pueden utilizar la esponja de la cocina. Vamos a llenar un recipiente con agua y vamos dentro del agua a aplastar la esponja y luego a soltarla dentro del mismo recipiente. Ustedes se darán cuenta que al soltar la esponja, después de haberla oprimido dentro del agua, ella va a absorber toda el agua que tenía el recipiente. Pues Dios quiere que seamos más o menos de esa manera, como una esponjita en el agua con su palabra, chicos. Cuando nosotros tenemos un corazón blando, un corazón suave, podemos absorber la palabra y entender e interiorizar todo lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Faraón no fue una esponja. Faraón tuvo un corazón de piedra. Faraón no quiso escuchar ni entender lo que Dios estaba hablando. Sin embargo, cuando las personas tienen un corazón duro, el Señor utiliza varios mecanismos, varios llamados de atención, situaciones que pasan en la vida para llamar la atención de las personas y que el corazón pueda ablandarse. ¿Saben por qué, chicos? La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan de los pecados, o que todos nos arrepintamos de los pecados para poder acceder a la salvación. Chicos, la esclavitud significa estar atados, amarrados, oprimidos a algo o a alguien. Nosotros podemos ser esclavos tal vez de la televisión, podemos ser esclavos de un juego de video, podemos ser esclavos del computador, podemos ser esclavos de la desobediencia, chicos, y Dios no quiere que seamos desobedientes. Si el pueblo de Israel se hubiera mantenido amarrado a esa esclavitud, pues obviamente ellos hubiesen adquirido todas esas situaciones, esas costumbres equivocadas que tenían los egipcios en su momento. Además, chicos, había una promesa de que el pueblo de Dios sería liberado y que Moisés sería el que encabezaría esa liberación o esa libertad. Pero era necesario que Faraón, como el gobernante del momento en Egipto, entendiera la necesidad de que el pueblo de Israel fuese libre. Pero como él tenía un corazón de piedra, Dios utilizó las siguientes plagas o las siguientes situaciones que produjeron como una maldición y cosas feas como incomodidad en el pueblo de Egipto, para que Faraón entendiera, número 1, que Dios es un Dios poderoso, chicos, y número 2, para que el mismo pueblo de Israel entendiera el poder de Dios. Dios demostró a través de las plagas que Él era más poderoso que cualquier otra situación o cualquier otra persona. Bien, chicos, vamos entonces a hablar de las plagas de Egipto. La plaga número 1 es la plaga de sangre. Toda el agua de mares, de ríos, de grifos, de baños, de todas partes se convirtió en sangre. Peces murieron, seguramente animales también murieron, seguramente también las mismas personas de Egipto y el pueblo de Israel estaban sedientos y tal vez hasta deshidratados porque no había agua. Recuerden que el agua es un elemento vital para los seres vivos, para las plantas, para los animales, para las personas, y al no tener agua, Moisés le quiso hacer ver a Faraón que era mejor que soltara al pueblo de Israel, pero aún así Faraón se mantuvo
duro de corazón y no quiso liberar al pueblo de Israel. Así que Dios envió a una segunda plaga, la plaga de las ranas. ¿Han visto alguna vez una rana, chicos? Un animal verdecito, babosito que hace... Bueno, eso es una rana. Una gran cantidad de ranas invadió Egipto. Afectó huertos, cultivos, plantaciones y también por consiguiente afectó la alimentación de egipcios y de israelitas y también la de muchos animales. Aún así, Faraón no liberó al pueblo de Israel. Así que llegó la tercera plaga, que era la de los mosquitos, los piojos y las pulgas. ¿Ustedes se imaginan todos los niños, los adultos de Egipto y de Israel llenos de piojos en la cabeza? Llenos de pulgas y de picaduras en los brazos por las pulgas, y lo mismo por los mosquitos. Eso también propaga enfermedades. Los animales como los mosquitos o los insectos como los mosquitos también propagan infecciones. Entonces dice la palabra que Aarón golpeó el polvo con su vara y la arena se convirtió en una gran masa de insectos, también seguramente muy asqueroso, muy feo, pero aún así Faraón no liberó al pueblo de Israel. La plaga número 4 fue la plaga de los animales salvajes que dañaron personas y ganado. Chicos, recuerden que los animales salvajes en general son depredadores que se alimentan de otros animales. Por ejemplo, los leones, por ejemplo, las hienas, por ejemplo, los perros salvajes. En general, los felinos son animales que se alimentan de otros y, por supuesto, dañan los animales de tipo doméstico o los animales que viven y que sirven también de alimento a los seres humanos. La quinta plaga es la plaga de la pestilencia y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, chicos. ¿Por qué? Porque la pestilencia se trata de enfermedades que se transmiten de una persona a otra. Por ejemplo, el COVID del coronavirus es una plaga, es una pestilencia. Estas enfermedades afectaron tanto a israelitas como a egipcios, ¿cierto? Pero aún así, Faraón decidió que el pueblo no se iba a mover, el pueblo de Israel. Así que Dios envió una sexta plaga, que es la plaga de las úlceras y del sarpullido, que son enfermedades de la piel, ¿sí? Entonces era un granito y salía otro y las personas se llenaron de granitos, que generalmente estos sarpullidos pican y molestan mucho a las personas. Aún así, Faraón no cedió. La plaga número 7 es la plaga de granizo, fuego y hielo. Perdón, de granizo, de fuego y de hielo. Obviamente eso también dañó plantaciones, cultivos, afectó animales, afectó tal vez hasta las viviendas, pero aún así Faraón no cedió. La plaga número 8 era la plaga de las langostas. Las langostas son como unos saltamontes que vuelan, pero ellos viven en grandes cantidades y hacen nubes gigantes de animales que vuelan y revolotean por todas partes. Cuando esto pasó, Moisés se acerca al faraón y le dice: Faraón, libera a mi pueblo, te dice el Señor. Y en esta ocasión Faraón le dijo sí, accedió a liberar a los israelitas. Pero cuando Faraón dice pueden salir, dijo que solo podían salir los hombres. Y Moisés dijo que no, que la orden de Dios era que saliera todo el pueblo y que ni siquiera una pezuña de un animal del pueblo de Israel podía quedarse en tierra egipcia. Así que, como no estaba de acuerdo con la palabra de Dios y con la orden de Dios, simplemente se envió la plaga de las langostas. Como Faraón puso esa condición, Dios envió una nueva plaga, la plaga de la oscuridad. Y todo se hizo oscuro, todo era como la noche. Entonces obviamente eso también afecta, porque el sol es necesario para que las plantas crezcan, para que los animales se alimenten y para el correcto funcionamiento de todo el medio ambiente y la naturaleza. Como Faraón volvió a quedarse en negativa para que el pueblo de Israel saliera, Dios envió una última plaga a Egipto, pero dijo: antes de que todo esto pase, el pueblo de Israel va a pintar en la puerta de su casa con sangre de cordero, para que sepan que allí no deben pasar y no deben entrar. ¿Cuál era la plaga? Era la muerte de los primogénitos, la muerte del primer hijo de cada familia. Esta plaga obviamente no afectó a los israelitas, porque Dios habló de lo que tenían que hacer para no ser afectados. Así que esta plaga golpeó únicamente al pueblo egipcio.
lo que hizo que Faraón accediera a que el pueblo de Dios saliera, porque le dolió en su corazón profundamente la muerte de su primer hijo. Así que el pueblo de Israel fue liberado con ocasión de esta 10ª plaga. Chicos, qué importante hubiese sido, qué diferente hubiese sido si Faraón hubiese accedido a la orden de Dios en primer lugar. A veces, chicos, nos cuesta obedecer, así como a Faraón, la voz de nuestros padres, de nuestras autoridades. Pero la obediencia es algo vital en nuestra vida si queremos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, y ya se los he dicho antes. Con esta lección, chicos, y con este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy, yo los voy a dejar por esta semana, y en alguna ocasión volveremos a profundizar acerca de las plagas de Egipto una a una, y haremos lo pertinente a cada una de ellas. Por ahora yo los dejo hasta aquí, mis amores, y vamos a orar para que Dios nos ayude y nos enseñe a ser como una esponjita que absorbe su palabra, que toma su voluntad y la pone en práctica, que no nos dé un corazón duro como el de Faraón, sino que podamos ser libres. Padre, gracias por estos chicos maravillosos de Más Esperanza de Vida Kids. Yo declaro sobre ellos, Señor, una cobertura de protección, Señor, que ellos obedecen tu palabra, que la guardan en su corazón, que absorben como las esponjas cada palabra que viene de tu boca, Señor. Declaro también, Señor, que ellos serán libres de cualquier, Señor, influencia negativa que venga del entorno, del colegio, tal vez, de la calle, Señor, de la televisión, de los medios de comunicación. Que tu palabra será lo primordial en ellos, Señor, y que ellos nunca se apartarán de ella. Yo declaro bendición sobre cada chico que nos está escuchando en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús, mis chicos hermosos de Más Esperanza de Vida Kids dicen un muy fuerte amén.
Chicos, y llegamos al texto para memorizar de la semana. Él se encuentra en el Salmo 66, versículo 3, versión Dios habla hoy. Y dice así: díganle a Dios, tus obras son maravillosas. Por tu gran poder, tus enemigos caen aterrados ante ti. Una vez más, tus obras son maravillosas. Por tu gran poder, tus enemigos caen aterrados ante ti. ¿Podemos decirlo y llenar el espacio en blanco? Tus obras son, tus enemigos caen aterrados ante ti. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana con más texto para memorizar. Bien, chicos, llegamos a la super actividad de la semana. Ustedes van a entrar al enlace que está aquí abajito en la cajita de descripción. Van a pinchar ese enlace y los va a llevar directamente a una carpeta de OneDrive de donde ustedes van a poder descargar su archivo de la actividad de la semana, chicos. Esto lo haremos, ustedes irán a ese enlace cada vez que haya actividad de la semana. Si de casualidad o si de pronto ustedes no pueden conseguir ese enlace o les dificultó la descarga, comuníquense a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp para pedir el enlace o el archivo de la actividad. Yo los quiero muy juiciosos, siendo hacedores, no solo oidores de la palabra. Nos vemos en 8 días con más actividad, más esperanza de Vida Kids. Mis chicos, si llegamos al final de esta super clase, yo creo que aprendimos mucho. En lo personal, yo también aprendí un montón acerca de la palabra de Dios. Mis amores, les mando un beso gigante y nos vemos en 8 días aquí en Más Esperanza de Vida Kids. Nos vemos.